Ok, entonces vamos a iniciar. La idea de esta charla era poder hablar un poco de cómo es que funciona realmente todo este proceso todo el autoproceso espiritual, ¿sí? Sobre todo cuando es un trabajo interior que se hace con cada uno de nosotros, pero que normalmente parece lógico, ¿sí? Porque somos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal, y aunque parezca lógico, pues no siempre sabemos por dónde iniciar, ¿sí? A veces, digamos, todas las situaciones que nos suceden, todas las experiencias, todos los desafíos y todos los obstáculos que podemos estar presentando en la vida nos abruman, ¿sí? Y se van convirtiendo como en lo que yo llamo como estos tsunamis emocionales, ¿sí? Que a veces nos sobrepasan y no entendemos cómo transitar a través de todas esas situaciones que nos suceden. Entonces, avanzar y ir en una dirección que buscamos para poder ir entendiendo también ese autoproceso espiritual, a veces es complejo porque dentro de tanto consumo, dentro de tanta materialidad, ¿sí? Y satisfacción por lo inmediato, pues es muy difícil centrarse en ese tema espiritual, ¿sí? Porque es mucho más sutil, es mucho más intuitivo, es mucho más a través del sentimiento, ¿sí? No es tan real como lo que podemos ver en nuestro día a día, ¿sí? Y eso requiere atención, ¿sí? Y esa atención pues se viene traduciendo en presencia. O sea, una necesidad de estar presentes en nuestro día a día para poder entender y comprender también el por qué y el para qué de lo que nos está sucediendo. Entonces, estar presente en mi día a día es darme cuenta quién soy en medio de lo que yo vivo, quién soy en medio de esas experiencias, ¿sí? Y también implica recorrer este camino espiritual, que es el mismo de esta experiencia terrenal, pero con una actitud mucho más práctica, ¿sí? Entonces ahí es cuando este campo emocional no nos permite observar en profundidad mucho más allá lo que verdaderamente nos está enseñando ese momento de desafío, ese momento de transición. ¿Listo? Entonces, digamos que aprender a equilibrar esos aspectos espirituales y esos aspectos materiales, pues es un trabajo continuo, ¿sí? Y es muy curioso porque normalmente en las sesiones, cuando estoy atendiendo personas, dicen, Moni, pero es que yo ya no quisiera como saber tanto porque uno se va dando cuenta que tiene muchas más cosas que trabajar en uno y entonces esto se vuelve como un camino sin fin, ¿sí? Pero realmente ese es el proceso evolutivo eh, que estamos viviendo en esta experiencia terrenal, ¿sí? O sea, eso nunca va a acabar. Ese movimiento de cambio y de mejoramiento es continuo, eso nunca va a terminar. Entonces, ¿esto qué implica también? Pues que ambas cosas, tanto esos aspectos emocionales como esos aspectos materiales, conllevan también a la integridad que conduce a un tema de bienestar, ¿sí? Y digamos que dentro de ese inconsciente colectivo y dentro de nuestra experiencia de vida, sentimos que esa dualidad es muy compleja de equilibrar, ¿sí? Porque lo seguimos viendo como opuestos, que algo es bueno y que algo es malo, ¿sí? Y finalmente, nada es ni bueno ni nada es malo, sino que ambas situaciones, ambas experiencias son necesarias pues para el propósito evolutivo que estamos viviendo acá. ¿Listo? Entonces, debemos empezar a entender que todo esto es un proceso de crecimiento, ¿sí? Y que crecer, pues viene acompañado de molestias, viene acompañado de incomodidad, viene acompañado de desafíos emocionales de toda índole, ¿sí? Porque somos seres humanos en crecimiento, ¿sí? No somos perfectamente imperfectos, ¿sí? Pero la idea no es seguir sosteniendo la idea de que necesitamos seguir encontrando nuestra mejor versión en el sentido de siempre ser mejores únicamente, porque finalmente esa dualidad
entre la luz y la oscuridad, pues es lo que nos completa, es lo que nos hace quienes somos. Y es lo que permite, pues, que este proceso evolutivo sea continuo y se siga dando. ¿Listo? Entonces, un camino espiritual, pues termina siendo un proceso, pues, de evolución personal. ¿Sí? Entendiendo que ese camino espiritual incluye también esta experiencia terrenal, es decir, todo este proceso de experimentación, de integración, de trascendencia, o sea, todo lo que venimos a realizar en este proceso de vida, pues hace parte obviamente también en conjunto de ese camino espiritual, ¿sí? Y esa evolución personal pues nos va a llevar continuamente, pues siempre a estar eh, abrazando unas experiencias, integrándolas en nuestra vida, dejando morir lo que haya que morir y luego vuelve a comenzar ese viaje también, ¿cierto? Entonces, también es entender que no se trata de otra cosa más que nuestra humanidad, es decir, de recordarnos constantemente pues que somos seres humanos y que se trata también de descubrir pues el verdadero potencial de uno mismo, ¿sí? Que conlleva que pues a una vida más plena, más satisfactoria, dentro de todo, ¿sí? Dentro de ese equilibrio, entre esos desafíos y entre lo bonito también que pueda estar sucediendo. Entonces, para aprender a vivir con mucha más conciencia, ¿sí? Es necesario empezar a activar mi poder de elección, ¿sí? Y eso continuamente se nos olvida. Entonces sentimos que estamos siendo víctimas, ¿sí? De cualquier tipo de movimiento externo o causa externa para sentirnos o enjaulados o coartados en nuestras experiencias de vida, como si nos dieran esta falsa ilusión de que no tuviéramos control de lo que pasa, sino que solamente terminamos siendo víctimas de las circunstancias, ¿sí? Entonces, parte de este camino espiritual y parte de ese autoproceso personal, de seguir recorriendo este camino espiritual, es recordarte que tú puedes elegir, ¿sí? Tú constantemente estás eligiendo cómo vivir, cómo trabajar, con quién relacionarte, en cada momento del día, con cada pensamiento, ¿sí? Con cada decisión, consciente o inconsciente que yo tome, ¿sí? Estamos eligiendo lo que queremos, ¿sí? Y, y es muy posible que responder a esta pregunta sea muy sencillo y sea muy complejo. ¿Quién soy? ¿Y qué quiero? ¿Sí? Entonces, parte de este camino espiritual nos lleva a confrontar una cantidad de desafíos y, y parte de este caminar nos recuerda que eso ha sido elegido, es decir, todo lo que yo obtengo en mi vida, todas las experiencias que yo creo en mi vida, es porque, valga la redundancia, yo las he creado, yo las he diseñado, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos vernos como, no, pero es que yo esto no lo elegí, o sea, yo no tomé la decisión de que quería esto tal cual, ¿sí? Pero incluso no decidir también es tomar una decisión, ¿sí? Entonces es como cuando estás al frente de una inquietud de, bueno, entonces quiero trabajar en esto, o quiero estudiar en esto, o quiero relacionarme con esta persona, pero incluso cuando no tomamos una decisión directa, cuando no es comunicada, sino que omitimos el tomar ciertas decisiones, pero lo hacemos de otras maneras, pues también estamos decidiendo. Entonces, muchas veces decidir o no decidir también termina siendo una respuesta, termina también siendo una respuesta, ¿sí? Entonces, cuando vienen todos estos momentos, estos disturbios emocionales, todos estos desafíos, esos obstáculos, esas experiencias que muchas veces nos marcan un antes y un después, ¿sí? Son momentos de la vida que, que también pueden responder también a esta pregunta, ¿sí? Que supone muchas veces también unas crisis, ¿sí? Que me devuelve nuevamente también como a esa conciencia de lo que yo he hecho, ¿sí? De cómo he construido mi vida
y qué tan bien o no me siento satisfecho con lo que estoy viviendo en este momento, ¿sí? Entonces, aquí es cuando yo realmente me muevo pues a un cambio por iniciativa propia, ¿sí? Porque yo ya empiezo a generar, digamos, una sensación o un sentir, empiezo a conectarme con un sentir de insatisfacción, ¿sí? Entonces empiezo a sentir un nivel de insatisfacción en cuanto a mi relación de pareja porque no estoy recibiendo lo que yo estaba esperando o porque me está cumpliendo mis expectativas. Y lo mismo puede pasar con mi relación laboral, con el trabajo con el que tengo o con la carrera que elegí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos cambios pueden venir de dos formas. Una por iniciativa propia, ¿sí? Que es cuando yo empiezo a sentir que necesito cambiar algo en mi vida, así no sepa de entrada por dónde iniciar o qué hacer o qué medidas concretas empezar a generar, ¿sí? Pero también las crisis pueden llegar por una pérdida, ¿sí? Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de mi trabajo, puede ser un accidente, puede ser una fuerte experiencia emocional, ¿cierto? Y ahí es cuando a través de estas necesidades de cambio, entonces llega lo que podemos llamar un cierto despertar espiritual, ¿cierto? Y lo hablamos como un despertar, pues por eso, porque es algo que comienza a suceder y yo ya empiezo a observar lo que no había observado en cierto momento. ¿Sí? Yo ya comienzo a ver cosas que no había tenido en cuenta antes. Yo ya comienzo a darme cuenta. ¿Sí? Y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta que hemos vivido parte de nuestra vida con una especie de velo, ¿sí? eh, que también es muy normal, que hace parte también de esos mecanismos de defensa que creamos, pues porque vamos construyendo unas burbujas de la vida que nosotros sentimos que podemos vivir, ¿sí? Y donde también nos proporciona cierta comodidad. Entonces, ese despertar espiritual termina siendo una apertura, termina siendo una oportunidad que abre un proceso de transformación, ¿sí? Independientemente cómo surjan, ¿sí? Estos despertares, sea por iniciativa propia, ¿sí? O sea por una crisis que conllevó también a ese despertar espiritual, el hecho es que cuando este tipo de experiencias llegan a nuestra vida es porque de alguna manera ya necesitamos un cambio, necesitamos un movimiento, ¿sí? Mucho más importante en ese proceso evolutivo. Entonces, eh, ¿qué es realmente esa evolución? Pues un proceso de mejora, un proceso para seguir integrando más experiencias, para seguir integrando más conocimiento, mucha más sabiduría, ¿sí? Y ir subiendo de nivel, ¿sí? Pero no como la mayoría de las personas lo entendemos como una escala, como una pirámide que escala, ¿sí? Para llegar a una cima, porque realmente el proceso evolutivo eh, no se da en ese sentido, porque finalmente en el mundo espiritual pues no hay tiempo, ¿sí? Pero sí es un proceso de ir mejorándonos a nosotros mismos a través del camino. Entonces, cuando se habla de un despertar espiritual, realmente se está hablando de un proceso de transformación que yo necesito vivir, ¿sí? Y al hablar de un proceso, pues estamos hablando de un paso a paso, de un plan, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿qué sucede? Inicialmente se pueden aflorar emociones y sentimientos reprimidos, ¿sí? La necesidad, por ejemplo, de cambiar mi modo de vivir, eh, y eso empieza a generar, obviamente, pues mucha confusión y la experiencia se puede empezar a convertir muy sobreacogedora, muy abrumadora y muy dolorosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese proceso de transformación implica un soltar, implica un renunciar, ¿sí? A un estilo de vida, a una visión de vida, a unas experiencias, a unas personas que de alguna manera ya empiezan a caducar, ¿sí? Entonces, en cierto momento me sirvieron para yo avanzar, ¿sí? Esa experiencia, ese aprendizaje, ese conocimiento, la relación con tal persona, pues me ayudó a poder llegar, ¿sí? Al lugar donde ya estoy ahora. Pero
cuando ya empezamos a quedarnos en el mismo lugar durante mucho tiempo, sea un lugar físico, un lugar mental o un lugar emocional, eh, la misma perfección de la vida nos empieza a empujar nuevamente a esos despertares, ¿sí? Entonces es muy posible que yo no solamente tenga un solo despertar en mi vida, ¿sí? O sea, sí, yo puedo entender que estos despertares pueden ser cada proceso de cambio que yo siento que necesito vivir o que de alguna manera la vida me obligó también a vivirlo, ¿sí? Entonces, sí, como lo estábamos hablando ahorita, si es un proceso de iniciativa propia que yo siento que realmente necesito hacer un cambio, pues va a ser mucho más fácil para mí, ¿sí? Empezar también a buscar y a sintonizarme con esos recursos que me permitan generar esos cambios. Entonces, el proceso puede ser doloroso o no, pero digamos que de entrada, pues lo que ya yo me estoy permitiendo es abrirme, ¿sí? Darme el permiso de paso a paso abrirme a ese cambio. Pero cuando son unos procesos de despertar a través de unas crisis que ya vienen con un cambio que genera un shock, que genera un impacto, ¿sí? Porque entonces fue la muerte de un ser querido, fue la pérdida de una vivienda, es decir, cambios que son demasiado drásticos, pues obviamente va a ser mucho más difícil a nivel humano, ¿sí? Poder acentuarnos y adecuarnos rápidamente pues a ese tipo de entornos, ¿sí? Entonces, independientemente de cómo se haya dado ese despertar espiritual, de alguna manera nos va afinando también esa capacidad de resiliencia que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? Y son los momentos en que realmente nos confrontan de lo que nosotros somos capaces, ¿sí? Y nos confrontan también con unas emociones y con unos sentimientos que en nuestra cotidianidad eh, no conectamos con ellos, ¿sí? Entonces, claro, empezamos a sentirnos extraños, empezamos a sentirnos raros, porque este tipo de despertar espiritual va generando también unos vacíos, ¿sí? Entonces es muy similar que al inicio nosotros podamos sentirlo como una soledad, ¿sí? Como que nos sentimos solos, o que nos hace falta algo, ¿sí? Entonces, claro, es decir, cada vez que se abre un espacio dentro de nosotros de sacar algo, entonces obviamente vamos nosotros a sentir la necesidad de quererlo llenar con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, claro, eso es lo que va convirtiendo también que la cotidianidad se vuelva muy difícil de sobrellevar, porque estamos conociendo partes de nosotros mismos que no conocíamos antes. ¿Pero por qué? Porque no habíamos vivido ese tipo de experiencias y no habíamos estado en contacto con ese tipo de entornos, ¿sí? Entonces, una persona que nunca ha perdido a su mamá o nunca ha perdido a un ser querido importante, pues le va a ser muy complejo entender esa experiencia de otra persona que sí lo vivió, por más que uno quiera imaginarse lo doloroso que fue, ¿sí? Entonces, eh, este proceso de despertar espiritual lleva realmente a despertar una parte de nosotros que normalmente se mantiene dormida por esta cotidianidad, por el consumo, por el materialismo, etc. Entonces, el único espacio en el que encuentra la divinidad para que tú te conectes con esa parte más espiritual tuya es a través de estos movimientos, ¿sí? Es a través de estos cambios internos. Y este tipo de procesos, pues, requieren cuidar de uno mismo, requiere darle atención al ser, ¿sí? Y culturalmente, siempre le hemos venido dando un enfoque al hacer, al producir, al acumular, ¿sí? Al recolectar, al tener, ¿sí? Ciertas experiencias físicas que confirmen que vale la pena vivir. Pero a través de este despertar espiritual nos vienes a reconectar con esa parte de nosotros que normalmente está rezagada, ¿sí? Está ya como en el cuarto de San Alejo, ¿sí? Y que solamente tenemos contacto con ella con este tipo de cambios. ¿Y por qué sucede así? Porque nos cuesta conectar con las emociones, nos cuesta permitirnos sentir,
porque el sentir implica también relacionarnos con el dolor, ¿sí? Y nadie quiere sufrir, y nadie quiere sentir dolor. Todo el mundo queremos estar felices, estar positivos, y de alguna manera esto ha llevado también como a una implosión muy importante, todo este tema de la nueva era de Acuario, de toda esta era de meditaciones, de yoga, de medicinas alternativas. También empezó a generar una ola de exagerado positivismo, ¿sí? Donde todos teníamos que estar bien, todos teníamos que estar positivos, y si alguien estaba mal, pero es que no tienes sentido por qué sentirte mal, antes tienes que agradecer. Entonces, digamos que ante cualquier experiencia o vivencia negativa que quisiéramos experimentar, íbamos a encontrar un reflejo, una proyección en otro que nos decía, no, pero es que no seas desagradecida, tienes mucho que agradecer. Es decir, siempre era un intento como de apagar también toda esa emocionalidad que es perfecta, porque esa dualidad es perfecta, ¿sí? Y es necesaria también para este proceso. Pero cuando nos vamos enfocando solamente en un tema de no, hay que estar bien, hay que estar saludable, es decir, siempre orientado como a este lado tan positivo, ¿sí? Pues obviamente todo en exageración también tiene sus polos muy negativos, y esto nos llevó también a evadir, ¿sí? Esa otra dualidad, ¿sí? A evadir también esa oscuridad que es necesaria, porque de esa oscuridad es que realmente podemos encontrar luz en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, ya sabemos que pues, tenemos dos razones para acercarnos en ese camino espiritual, ¿sí? Por una apertura intuitiva, ¿sí? De que queremos un cambio, o porque experimentamos un sufrimiento, ¿sí? Entonces, para algunos, pues esa espiritualidad puede ser algo cotidiano, ¿sí? Puede ser una práctica que yo ya he integrado en mi vida, y que con una cantidad también de hábitos y de actividades yo la voy integrando como parte también de esa práctica espiritual. Pero para otros puede ser solamente fe y esperanza, que es finalmente a lo que nos ha conducido también toda esta religiosidad, ¿sí? Que es un poder mucho más allá de nosotros, del cual nosotros no tenemos control, y que nos sigue convirtiendo en víctimas de nuestro propio proceso espiritual, del cual hay un llamado directo de empoderamiento, ¿sí? Entonces, desde ese tema religioso, ¿sí? Es donde más hemos observado esa necesidad de generar miedo, esa necesidad de generar incapacidad, ¿sí? De generar victimismo, de generar una especie de inferioridad, ¿sí? Cuando realmente nosotros somos creados también con la misma chispa divina, y dentro de nosotros pues también hay un Dios, ¿sí? Pero que nosotros no nos hemos permitido reconectar con ese Dios. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso espiritual que vivir, y no lo hemos permitido, no lo hemos permitido. Entonces, eh, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, perfectamente pueden intervenir. ¿Listo? ¿Alguna de ustedes recuerda un despertar espiritual importante en su vida? Sí, yo cuando era pequeña, bueno, no sé, 11 años, hola, buenas noches a todas. En un año tuvimos muchas pérdidas en la familia, cercanas, y sobre todo un hermano mío. Tenía yo 12 años, él me llevaba 8 años, tenía 20, y murió de una forma muy tonta, en un accidente. Y mis abuelos paternos, mi abuelo materno, o sea, como gente muy cercana. Y pues bueno, yo lo sufrí siendo una niña, una adolescente, y mi hija se mudó recientemente de casa, ya no vive con nosotros, y me decían mis amigas, oye, pero es que es súper pegada a ustedes, no la vas a extrañar, ¿cómo te sientes? Y yo les decía, me siento feliz, me siento feliz porque, y entonces me sentía mal, porque decía, chihuahuas, bueno, ¿y por qué me siento así, no? O sea, ¿por qué
no estoy con miedo, con angustia. Y llegué a la conclusión que esas vivencias que yo tuve, esas pérdidas, me ayudaron a no tener apegos, no tener el apego a lo mejor a mi hija, ¿no? Porque tengo otro hijo, pero es varón y él, o sea, él vive en un mundo alterno. Pero esta niña, mi hija tiene 25 años, muy pegada a mi esposo y a mí, y a todos lados vamos juntos. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que decías de la religión, yo soy católica y la verdad es que estoy viviendo mi catolicismo desde otro punto del yo soy. Eso que decías, esa chispa que tenemos de que somos parte de ese océano maravilloso que es que también vive en nosotros una divinidad, ¿no? Y que hoy día, por ejemplo, tú que nos compartes tantas cosas, soy angeloterapeuta y estoy viviendo mi catolicismo desde otro punto de vista, el cual me encanta. Y también la iglesia se está abriendo, porque ¿cuántos años no vivimos así? ¿No? Entonces, ahorita eso que tú me estás diciendo, la verdad, lo valoro mucho, porque me hace reflexionar, moverme también, y apreciar el momento que estoy viviendo. O sea, me gusta lo que estoy viviendo, esa transformación. Gracias. A ti, Maru. ¿El resto de las chicas quieren compartir? Hola Moni y Hola, hola, Angie. ¿cómo están? Súper. Bueno, me alegra mucho. No, pues sí, definitivamente yo pienso que en mi caso, pues yo ya venía con unas, pues como por iniciativa propia, pero me ayudó también obviamente la muerte de mi papá, ¿sí? Eso fue como el boom para lanzarme sí o sí, o sea, como que ya venía en ese camino, pero el hecho pues de esa pérdida definitivamente me abrió muchísimo más a este nuevo despertar. Y lo que tú decías, o sea, Que fue sí, una por pérdida iniciativa física. propia, una pérdida o una pérdida física, exactamente. Entonces, para mí sí fue ese como el inicio de muchas cosas y siento que tenía que ser así porque él, digamos que también era muy, pues muy místico. Y el hecho de haberse ido también pues se convirtió como en ese guía espiritual y debía ser así. Entonces es como entender todo hoy desde un punto de vista totalmente diferente y realmente es tan bonito ver ese proceso, o sea, no desde el dolor, sino desde que debía ser así para iniciar una nueva vida y, y hoy lo agradezco y me parece muy, muy bonito. Pues en ese momento obviamente pues siempre va a haber dolor, va a ser difícil, pero después es cuando uno se da cuenta como que las cosas debían ser así. Entonces sí, es, es muy propio. Gracias, Angie. Mira que las dos llegaron a un punto muy interesante y ese es el tema del apego, ¿sí? O sea, porque realmente en esta experiencia humana, uno de los más grandes desafíos es ese, ¿sí? Yo creo que si pudiéramos en algún momento trascender realmente esa idea de la muerte, ese tema del apego ya perdería fuerza, ¿sí? Pero el hecho de físicamente no volverlos a ver, o sea, marca muchísimo ese proceso de duelo y ese proceso de dolor a través de esas experiencias. A través de la espiritualidad entendemos que es una pérdida física, ¿sí? Pero que finalmente en otros planos y en otras dimensiones están. Pero el ejercicio de acostumbrarnos a no relacionarnos, a no conectar, a no hablar, a no seguir en las actividades cotidianas, ¿sí? Es lo que lo vuelve difícil, ¿sí? Entonces, ya este despertar espiritual, tú ya lo has trascendido y lo has empezado a vivir desde un modo distinto, ¿sí?
Pero como tenemos tan integrado y tan incorporado ese tema del tiempo, entonces, claro, nosotros biológicamente necesitamos también que el tiempo vaya pasando, ¿sí? Para ir procesando todas estas experiencias y que terminen doliendo un poco menos. Porque finalmente el extrañar siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, esos despertares espirituales, los que más nos han marcado, muy probablemente han sido con la muerte de personas muy queridas, ¿sí? Y yo creo que esas terminan siendo las más importantes porque, bueno, pues si hoy llegas a tu trabajo y te dicen, bueno, hasta hoy trabajas, al otro día tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Al mes, ¿cómo voy a pagar mis cuentas y todo el ejercicio? Pero bueno, luego vuelves y consigues otro trabajo y te bandeas mientras vuelves a ordenar tu vida, pero cómo lo hace uno, ¿sí? Con la muerte de un ser querido, o sea, eso ya pasa, digamos, toda comprensión. ¿Listo? Okay. Moni, hola. Hola, Sandrita, dime, ¿cómo estás? Bien, Ana. Moni, vea, esto se puede decir como un despertar, o sea, yo en la pandemia, o sea, yo perdí a mi mamá hace muy chiquita, ¿cierto? Hace muchos años. A mí me dicen que yo no la lloré ni nada de eso, entonces poquito a poco, a través de los años, o sea, yo la he llorado mucho. Entonces, en la pandemia, yo caí ve, como que encontrarme a mí misma. Eso es un despertar también, a mí Claro, por misma, supuesto. porque, entonces yo empecé a practicar yoga, empecé como a quererme más, el amor propio, porque como que yo no tenía nada de amor propio. Podríamos decir que el Entonces, tuyo fue por iniciativa propia, ¿sí? mm, Fue por iniciativa sí, propia. entonces O me sea, pasó eso en la empezaste a pandemia. experimentar una sensación de cambio, de que necesitabas un Sí, cambio, de que necesitabas algo más, y por ahí ya se empezó a recorrer ese sí, contacto con lo más espiritual, es, con lo más sutil, con el ser. exacto, y empecé a hacer cosas como que me generaran pues como esa satisfacción, como que me estoy preocupando por mí, porque antes no lo hacía. Entonces, yo pensé que no podía, pues sí fue un cambio, pero como que yo no sé si era espiritual o algo así, pero sí, bueno. Sí, porque entonces ya se enfoca es en un tema del ser, de cómo me siento, de qué quiero para mí, ¿sí? De lo que me hace falta. O sea, me lleva directamente a enfocarme en cuáles son mis necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades? Pero obviamente, seguramente hay otras clases de despertar espiritual, ¿sí? Por otras razones y por otras circunstancias, pero si nos llevan a esa búsqueda del ser, ¿sí? De esa parte de nosotros que normalmente ha estado tan abandonada, ¿sí? Pues evidentemente se puede considerar como un despertar espiritual, ¿sí? Y es muy curioso porque este tipo de despertares generalmente cuando es por iniciativa propia, se empieza a dar a partir de una edad muy particular, 30, 31, 32, 33 años, ¿cierto? Esa es como la época normalmente en la que se empieza a generar y que tiene que ver directamente pues, con esos primeros retornos de Saturno, ¿sí? Que ya uno quiere algo distinto, que ya uno empieza a hacerse como los cuestionamientos más importantes de la vida, que uno dice, bueno, ¿y entonces qué? O sea, ¿y aquí qué hay? ¿Y qué más hay? ¿O esto va a ser así toda la vida? Entonces uno va perdiendo también parte de ese despertar es uno perder el sentido de lo que uno considera que es su vida, ¿sí? Y uno empieza a preguntarse, ok, ¿y qué más hay? O sea, y ese qué más hay es hacia adentro, no hay otro lugar, porque afuera ya no hay donde experimentar más, ¿sí? Ese camino siempre va a conducir hacia adentro, ¿listo? Claro, Ok, sí, Moni, gracias. entonces vamos a evaluar 5 claves que son, digamos, una más que cualquier otra cosa, es una reflexión personal de cómo seguir avanzando también en ese autoproceso espiritual. Y es que ese despertar espiritual es un camino que recorrer. Y ese camino es la vida misma, ¿sí? Pero observándola desde otro ámbito, con otros ojos, desde otra perspectiva. Porque hay muchas perspectivas, así como hay muchas dimensiones, hay muchas perspectivas, hay muchos ángulos, y si te ubicas en cada uno de ellos, pues vas a poder observar tu vida de una manera distinta, ¿sí? Entonces, lo más bonito que yo puedo rescatar de este tipo de situaciones que se puedan llamar como despertar espiritual o un simple despertar, una necesidad de cambio, es como la divinidad nos va ubicando
en un lugar distinto, ¿sí? De nuestra experiencia de vida para que nosotros podamos observar, ¿sí? Que hay algo más por aprender, que hay algo más por vivir, que hay algo más por experimentar, ¿sí? Entonces, por eso ese movimiento hace parte también de la vida. Entonces, el primero es que necesitas detenerte, ¿sí? O sea, necesitamos detenernos y analizar cómo estamos viviendo y qué nos está sucediendo, ¿sí? Entonces, parte de esas pausas, de esas negativas, de esos fracasos, de esos obstáculos que nosotros vamos recibiendo en la vida, son unos llamados a parar, ¿sí? Unos llamados a parar, porque si no es así, entonces no vamos a indagar en nuestras experiencias de vida y de lo que forma nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo estoy creando lo que yo estoy viviendo en este momento? ¿Sí? Y si lo que tú estás viviendo es un sufrimiento, es una experiencia dolorosa, es algo que te está generando todo este movimiento interno, entonces ahí es donde yo necesito detenerme y preguntarme cómo estoy creando yo este tipo de sufrimiento en mi vida, ¿sí? Por lo que hablábamos hace un rato. Entonces, ya a través del despertar, dejamos de creer pues que simplemente somos víctimas de las circunstancias, sino que hay algo que yo tuve que hacer para poder recibir esto, ¿sí? Entonces, es mi forma de pensar, son mis creencias, son mis juicios, o cómo debería ser, ¿sí? O es alguien más, o qué es, ¿sí? Ahí es cuando empezamos realmente a hacernos las preguntas importantes, ¿sí? ¿Por qué estoy atrayendo continuamente este tipo de personas a mi vida? Por ejemplo, si ya estoy sintiendo que voy ahí como en un círculo, como en una rueda de hámster, y yo digo, pero ¿por qué me encuentro con el mismo tipo de personas, viviendo las mismas experiencias, y como que siento que estoy como repitiendo, ¿sí? Como este samsara, como que repite y repite, y eso no tiene ningún final, ¿sí? Entonces, la clave está en los patrones, ¿sí? La clave está en los patrones y en esos patrones de comportamiento también, ¿sí? Los patrones, esas experiencias que se repiten y se repiten, pero también en esos patrones de comportamiento, de cómo yo siempre actúo, de cómo yo siempre pienso, de cómo yo siempre hablo, cómo yo siempre hago las cosas. Entonces, bueno, por ahí hay una frase muy famosa que dice, pues si quieres algo distinto, tienes que hacer, si quieres un resultado distinto, tienes que actuar distinto. Entonces, claro, es decir, eso va encontrando también una resonancia. Entonces, el que siempre me deja, el que siempre me violenta, el que siempre me trata mal, el que siempre me miente, el que siempre me exige, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es cuando nos detenemos, podemos darnos un tiempo de gracia, un espacio vital para empezar a observar que cada relación que nosotros estamos creando en nuestra vida muestra una proyección, ¿sí? Finalmente, toda esta realidad termina siendo espejos proyectores, ¿sí? Y tiene toda la lógica y tiene todo el sentido porque nosotros mismos pues no nos podemos observar, no nos vemos. Entonces, para poder vernos a nosotros necesitamos verlo en alguien más, ¿sí? Es la única manera de poder ver, ¿sí? Esa parte de nosotros mismos en lo que dicen, en lo que piensan y en lo que actúan los demás. Entonces, nos muestra una proyección de la relación también que yo tengo conmigo, de la relación que yo tengo conmigo, ¿sí? Y también aquí recuerdo algo que dice, las 6 personas que están alrededor tuyo son la sumatoria de quien tú eres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empiezas a observar todo este tipo de situaciones en el otro, yo puedo, a través de este proceso de despertar de conciencia, ¿sí? Generar una acción hacia adentro, o sea, de observarme a mí, de hacerme las preguntas yo, ¿sí? De cómo lo estoy creando, de cómo estoy diseñando mis experiencias de vida para llegar a un nivel de insatisfacción, y si ya estoy reconociendo que eso no es lo que yo quiero, entonces obligatoriamente necesito cuestionarme, ¿sí? Y como somos una conciencia tan mental, pues por ahí, digamos,
es como esa puerta de entrada, ¿sí? A través de esos cuestionamientos. Entonces, eso me lleva, por ejemplo, a qué. Entonces, ¿qué tanto te dejas tú? ¿Qué tanto te violentas tú? ¿Qué tanto te mientes tú? ¿Qué tanto te incumples tú? ¿Qué tanto te engañas tú? ¿Por qué? Porque si el otro es un reflejo de mí mismo, ¿sí? El otro simplemente me está mostrando lo que yo soy. Me está mostrando un patrón, ¿sí? De la relación que yo tengo conmigo mismo. Entonces ahí es donde comenzamos a observar esos espejos proyectores que nos están diciendo, lo que tú estás viendo allá es lo mismo que hay aquí, o sea, como es adentro, es afuera. ¿Sí? Entonces ahí empieza esa ley de correspondencia. ¿Listo? Entonces, ese analizar esas experiencias y esos patrones, pues implica obviamente pues una reflexión muy profunda para entender que cada experiencia de mi vida pues es una oportunidad para reconocer quién soy. No hay más. Entonces, si tenemos esa capacidad de no enclaustrarnos en el por qué y el dolor, ¿sí? Tenemos una oportunidad de crecimiento ahí muy, muy importante. Si huimos de esa oportunidad, pues le estamos cerrando la puerta a la verdad, ¿sí? Y hacemos que el camino pues sea mucho más tortuoso, sea mucho más largo, sea mucho más complejo y sea mucho más doloroso, ¿sí? Porque cada vez que escapamos, por otro lado aparece lo que no queremos enfrentar, ¿sí? Entonces, sucede que si yo no le doy atención y no realizo los ajustes necesarios en mi vida para que esa experiencia no se repita, pues más adelante esa experiencia va a surgir con otro entorno, con otros personajes, en otro momento del tiempo, pero en esencia va a seguir siendo la misma réplica de esa proyección. Entonces, resistirse a trabajar en nuestros asuntos, pues eso es una manera de crear sufrimiento, ¿sí? Y es muy curioso porque no queremos sufrir, pero resulta que los principales creadores de ese sufrimiento, ¿sí? Es el sentirnos incapaces de trabajar en esos procesos. Entonces, cada despertar espiritual va también sugiriendo un crecimiento, una madurez, una responsabilidad por lo que estamos creando en nuestra propia vida. Entonces, bueno, ¿es verdad lo que estoy pensando? Por ejemplo, ese tipo de cuestionamientos me llevan siempre a profundizar, ¿sí? A cuestionar lo que pienso. ¿Por qué? Porque es una idea, ¿sí? Y en cada idea hay una creencia. Y esta puede ser modificada porque solamente son interpretaciones de este punto de mi vida en el cual yo me encuentro. Entonces, por eso yo pienso de esta manera, el otro piensa de otra manera, ¿sí? Y si a eso le sumamos que nosotros somos el resultado de nuestras creencias y de nuestras experiencias de vida, pues imagínense, o sea, hay tantas creencias, ideas y percepciones como hombres en el mundo, ¿sí? Entonces, por eso nos cuesta muchísimo también entender esa posición del otro, porque no tenemos la capacidad de ver el panorama completo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que solamente estamos observando el nuestro, ¿sí? Y eso, pues básicamente está basado en mi percepción de la vida, ¿sí? En lo que yo he vivido, en lo que me han enseñado, en lo que considero que es normal, que es lo que se debería hacer, etcétera, etcétera. Entonces, también parte de ese cuestionar lo que crees es porque me lleva a darme el beneficio de la duda, ponerme en un lugar distinto para poderlo entender de una forma distinta, ¿sí? Y eso implica sobre todo el ejercicio que me lleva a no juzgar, a no generar un juicio sobre las situaciones, de lo que debería y no debería ser, porque finalmente termina también siendo una percepción, termina siendo simplemente un ángulo de todo este círculo, que es la realidad. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo o no desarrollo esa capacidad de cuestionamiento, pues no puedo llegar al fondo de lo que verdaderamente la situación me está mostrando o me está enseñando. ¿Sí? Entonces, llega un punto en que necesitas dudar de ti misma, dudar si lo que estás pensando es real, dudar si lo que estás creyendo es verdaderamente real, ¿sí? O solamente hace parte de ese ajuste, de ese sistema de creencias que yo necesito empezar también a actualizar, ¿sí?
Entonces, y las ideas son reemplazables, pero nos cuesta movernos de esas ideas. ¿Por qué? Porque es lo que han construido esta versión de mí. Es lo que han construido el concepto de quién soy yo. Y son esas creencias lo que dan resultado también pues a la vida que yo tengo. Entonces, si yo creo que mi vida es muy difícil, que mi vida es un caos, que en mi vida yo nunca encuentro el equilibrio, nunca voy a poder tener una relación estable, etcétera, etcétera, pues entonces la vida me va a dar como resultado, ¿sí? Pues lo que yo estoy creyendo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante cuestionar hasta qué punto esa realidad que yo he creado realmente es real, o si yo lo estoy viendo a través de ese velo, ¿sí? Otra de las claves, por ejemplo, es observarte desde otro lugar, ¿sí? Entonces, crearnos, sintonizarnos, por ejemplo, desde otros entornos y desde otras esferas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos representando pues muchos roles, ¿sí? Y dentro de esos roles a veces somos controladores, a veces somos víctimas, otras veces somos proveedores, otras veces somos jueces, ¿cierto? Entonces, porque esas identidades pues nos van haciendo ver el mundo pues de una manera de acuerdo a cómo consideramos que debemos ser. Y entonces nos ciega también a quién somos realmente. Entonces, el despertar es precisamente un despertar al sueño de lo que creemos que somos. ¿Sí? Entonces, yo creo que soy así. Y cuando empezamos a experimentar estos despertares espirituales, empezamos a conectar con partes de nosotras mismas que no habíamos, del cual no habíamos conectado antes, con una cantidad de emociones y de pensamientos y de sentimientos que no habíamos conectado antes, entonces empezamos a decir, no es que yo no entiendo esta experiencia de vida, porque es que yo no soy así. Entonces, claro, de entrada empieza esa negación, ¿sí? Porque es que yo nunca he hecho esto, es que yo no sé por qué actúo de esta manera, por qué hice tal cosa, porque es que yo no soy así, ¿sí? Entonces, claro, eso hace parte de ese ejercicio de reconocer que tampoco nos damos la oportunidad de observarnos desde un lugar de oscuridad, ¿sí? Desde un lugar mucho más retador, desde un lugar mucho más sombrío, ¿sí? Porque normalmente queremos siempre estar del otro lado, ¿sí? Pero del otro lado no vamos a tener el crecimiento que nos va a dar la oscuridad, ¿cierto? Que nos va a dar todos esos procesos inconscientes, todo lo que tiene que ver en contacto con la sombra, ¿sí? Con esa otra parte de nosotros mismos que nos hemos negado a contactar, a sentir y a vivir, ¿sí? Entonces, preguntas como, ¿hay algo más que esto que creo ser? Seguramente sí, porque si ya viviéramos otro tipo de experiencias, otro tipo de vivencias, podríamos empezar a conocernos muchísimo más. Dime, Angélica. Moni, yo siempre he tenido esa duda de cómo me veo yo desde mi oscuridad. Es decir, ¿qué específicamente es eso de verme desde mi oscuridad? Porque como que eso pues sí, de ver nuestras oscuridades, o sea, no es como nuestros defectos o aquello que no me gusta de mí, es Exacto, básicamente eso de la exactamente. oscuridad. Porque pero al mismo tiempo siento que uno a veces ve mucho eso. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo siempre estoy como recalcando aquello que no me gusta de mí. O sea, aquello que, por ejemplo, cuando tengo sensaciones de, mira, te lo digo muy sinceramente, hoy, en este momento, digamos que está pasando algo en mi vida y yo siento que quiero a una persona y siento envidia, ¿sí? Y eso me pone a pensar y digo, o sea, ¿por qué siento esa envidia? No me gusta, no quiero sentirla. Y es como, no tanto juzgarla, sino cómo la cambio, ¿sí? Y entonces esos velos que uno como que a veces se pone o que uno definitivamente no quiere, los deja pasar, y uy, sí, estoy sintiendo esto, no me gusta, o porque ella sí, yo no, o sea, más o menos
así, pero es ver, venga, ¿qué es lo que me afecta? Sí, ¿qué es lo que me afecta que me hace sentir así? Pero, pero uno, ¿cómo puede? O sea, realmente, ¿cómo yo puedo cambiarlo si siempre lo estoy, es decir, me estoy dando cuenta de eso, pero, pero no lo modifico? Es decir, no sé cómo hacer para no sentirlo. Ok, mira lo que tú acabas de decir. Es que no sé cómo hacer para no sentirlo. Es decir, de entrada tú ya quieres huir, ¿sí? Tú ya quieres decir, Ok. no, ¿cómo? Yo, Angélica, sintiendo envidia, no, pues ¿cómo? Eso no puede pasar, yo no puedo estar sintiendo esto. Es decir, mira que la primera reacción, ¿sí? Es negarlo, Estoy- es negarlo, ¿sí? Y hasta que yo no lo acepte como parte de mí, no voy a poder empezar a comprenderlo. Entonces, claro, el primer paso es el más difícil, porque es lo que seguramente más criticamos. Entonces, si yo le critico al otro, que es muy dominante, o que es muy controlador, o que es muy crítico, etcétera, etcétera, y si me lo dicen a mí, yo le digo, yo no. O sea, lo primero es la negación, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque todavía tenemos este plano general de que esto es bueno y esto es malo. Entonces, no, yo quiero ser la buena. ¿Sí? Pero resulta que es que ambos lados de la burbuja soy yo. Eso está ya dentro de mí. Yo soy todo eso y más. ¿Sí? Entonces, hasta que yo no abrace, que abrazar es traducirlo en, hasta que yo no lo acepte, no acepte que eso está en mí, de que yo lo estoy sintiendo, ¿sí? Y que en este momento hace parte de esta experiencia, no voy a empezar a comprender. Entonces, el primer paso es, ok, siento envidia, siento envidia. Y entonces, el segundo paso que ya me lleva es, ok, ¿y por qué estoy sintiendo envidia? Ah, porque entonces tiene algo que yo no tengo, ¿sí? O porque ya está en una posición en la que yo quiero estar, ¿cierto? O porque para a mi percepción le ha tocado súper fácil y ya llegó y a mí me está demorando como 10 años llegar a ese punto, ¿sí? Entonces pueden ser muchas las razones. Pero entonces ya luego, ¿qué sucede? Yo ya comienzo a comprender qué es realmente, cuál es el mensaje real que hay detrás de ese sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento lo que te está conduciendo es a conectarte nuevamente con una pérdida de poder personal, de confianza, ¿sí? Porque esa proyección de lo que tú estás viendo en esa persona es tuya también, es tuya. Solo que están en niveles distintos. Ahí, esa persona ya está en un nivel de realización, tú estás en un nivel de creación. Entonces, cuando tú ya lo interiorizas y realizas todo este proceso de detenerte, de abrazarlo, de empezarte a cuestionar y de observarte desde otro lugar, ya tú puedes decir, ah, no, ya no tengo envidia. Ya lo entendí, o sea, ya lo abracé, ya lo acepté. Claro, no, ya no siento envidia. Ya esa envidia o esa energía se transforma en algo más, ¿sí? Entonces es posible que en su aspecto más luminoso se transforme en inspiración, se transforme como Admiración. esa persona a seguir, ¿sí? Como cuando uno dice, ese es mi ídolo, eso es lo que yo quiero, así es como yo me quiero ver. Y entonces trato de adoptar esa visión como mía y empiezo a seguirla, ¿sí? Y realmente no se trata de la persona en sí, se trata de su energía, que es la misma tuya, pero está en un nivel distinto. Entonces, mira, como desde ese lugar de oscuridad, a través de la vanidad, yo pude transformarlo y volver nuevamente a la luz, pero con una visión distinta, desde un lugar distinto. Pero si yo no hubiera aceptado esa oscuridad, tú seguirías aquí en ese estado de sentirte mal, de por cómo yo, Angélica, estoy sintiendo envidia. No, yo no puedo sentir envidia, porque yo soy un ser de luz y entonces yo quiero, ¿sí? Es eso. Porque la dualidad hace parte de nosotros. Necesitamos ambas. Ningún proceso espiritual, ningún despertar espiritual se va a dar sin ambos lados, sin luz y sin oscuridad.
¿Por qué? Porque la oscuridad trabaja para la luz. Porque son equipos, no son bandos que están en lucha ni en guerra, no, son equipos que trabajan para un mismo propósito. ¿Sí? Entonces, no hay otra forma de conocernos si no es a través de ciertas prácticas, ¿sí? Cuando hablamos de necesitas detenerte, es porque necesitas parar ese parloteo mental, necesitas parar para quitarte ese velo y ver las cosas desde un modo distinto. Es decir, entonces aquí es cuando ya es muy, muy necesario entrar a integrar en mi cotidianidad prácticas de meditación, prácticas de silencio, con mayor frecuencia. Porque de la única manera que vamos a poder llegar a esas respuestas que ya están en mí, que no necesito ir a buscarlas, sino que realmente necesito ir a sintonizar con ellas, es a través de una desconexión del mundo exterior para entrar en conexión conmigo. ¿Sí? Entonces, que nos conduzcan a qué es lo que valoro para mí a cada momento. ¿Sí? Y empezar a concentrar pues mi tiempo y mi energía en lo que me enriquezca emocionalmente. Eso es darle atención a mi ser, eso es escuchar mis necesidades, escuchar lo que yo estoy necesitando a cada momento, escuchar mi cuerpo también, ¿sí? Porque entonces mi cuerpo también me empieza a hablar a través del dolor, a través de la tensión, a través del dolor, a través de la enfermedad, ¿sí? Esos son también llamados de mi propio ser, ¿sí? Para yo escuchar. Pero como estoy en ese mundo exterior y estoy en medio de tanta distracción, pues no tengo forma de escucharme, ¿sí? Entonces ya llega la divinidad también con esos despertares tan abruptos. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar, necesitamos detener, porque es necesario. Si no nos detenemos, no tenemos la oportunidad de reevaluar si lo que estoy haciendo es lo que verdaderamente yo quiero hacer, si lo que yo estoy viviendo es verdaderamente lo que yo quiero vivir, ¿sí? Y dejar de estar en esa rueda. Entonces, parte también de estas claves para avanzar es aceptar la invitación a reaprender, ¿sí? Porque el despertar es una constante invitación, ¿sí? Abrazar el cambio como una constante, permitirnos ser a conciencia, aceptarnos en todas nuestras fases, con todas nuestras dualidades, ¿sí? Incluso con lo más bello de nosotros, sea a través de la oscuridad o a través de la luz, ¿sí? Por algo, los seres de oscuridad son mucho más luminosos que los seres de la luz. Y eso no es gratuito. ¿Sí? Entonces, o sea, por eso necesitamos de ambos propósitos. Se tiene un propósito en la oscuridad, pero también se tiene un propósito en la luz. Entonces, aprender a estar presente, ¿sí? Y aprender a estar presente en mi cotidianidad implica reaprender, ¿sí? Dejar de estar mucho menos en la mente y más en el cuerpo, porque finalmente este cuerpo termina siendo el contenedor de esta experiencia espiritual, ¿cierto? Y es el que me permite sentir, y es el que me permite disfrutar, es el que me permite conectar, pues, con mis necesidades, ¿sí? Entonces, aceptar la invitación a vivir la vida, más que a pensarla, ¿cierto? Entonces, si usamos esta experiencia en beneficio, pues realmente podemos conducirnos mucho más a ese sentido de plenitud que la mayoría seguimos buscando. Solo existe el ahora. Ser un constante observador de todo lo que sucede en mi vida, viviendo. ¿Sí? Viviendo. Entonces hay que comenzar a utilizar estas claves pues desde un lugar también de equilibrio y de coherencia, abrazando ambas partes de mí misma. Porque sufrir o el dolor, por ejemplo, pues no es verdaderamente el problema, es el pensamiento acerca de lo que yo creo que eso significa, ¿sí? Es verdaderamente la idea de lo que yo creo que significa el dolor, de lo que significa el sufrimiento, y esa es la resistencia que causa todo este malestar y que también va causando también mucha más incomodidad. Entonces, todo este ejercicio de estar rumiando estos pensamientos, de estar pensando y de estar siempre dándole vueltas como a lo mismo, de abandonar también el esfuerzo de que las cosas no sean como son, ¿sí? Entonces eso también me lleva, hay un llamado también a aceptar lo que estoy viviendo, aceptar este momento como está pasando, ¿sí?
porque es desde ahí donde yo puedo realmente empezar a encontrar cuál es el verdadero llamado, pues, de esta experiencia que me está generando una incomodidad. Si no me estuviera generando una incomodidad, es porque tiene un aprendizaje que descubrir, ¿sí? También sabotear la vida tal cual es. ¿Por qué? Porque entonces sale esa parte de nosotros que todo lo quiere controlar y que quiere que las cosas sean de determinada manera, ¿sí? Y también todo lo que tenga que ver con vivir sin juicio y sin expectativas, ¿sí? ¿En qué sentido? Con expectativas concretas de cómo tiene que pasar, ¿sí? De cómo tiene que pasar. Obviamente, no podemos estar viviendo sin expectativas. Siempre vamos a querer esperar algo, esperar que nos vaya bien, esperar que seamos felices, esperar que nos sintamos a gusto, ¿cierto? Pero cuando esas expectativas son demasiado concretas y demasiado rígidas, eso también va impidiendo ese avance en ese autoproceso espiritual. Entonces, parte de esa invitación a reaprender qué es realmente de lo que nos habla el despertar, no es desatender tampoco el futuro ni lo que viene, no, todo lo contrario, o sea, es en cuanto más presencia yo pueda tener de este proceso espiritual, pues más forma va a tomar el futuro, porque el futuro se crea con la experiencia y con esta conciencia con la cual yo siga aceptando y viviendo también y trascendiendo este presente. Y por último, reconocerte como el propósito de tu vida. Entonces es muy curioso porque se viene experimentando todo un mundo que todo el mundo quiere saber cuál es su propósito. Es que yo quiero saber cuál es mi propósito en mi vida. Es que yo quiero saber para qué estoy yo aquí, qué es verdaderamente lo que yo tengo que hacer, a qué me voy a dedicar, cuál es el sentido de estar aquí, ¿sí? Y es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y si ustedes lo observan desde esta perspectiva espiritual, todo termina siendo tan sencillo, pero nosotros lo volvemos tan complejo por esta cantidad de creencias que tenemos. Pero el propósito somos nosotros mismos. El propósito de mi vida soy yo. El propósito de la vida de Angélica es Angélica. El propósito de la vida de Maru es Maru, ¿sí? Reconocernos en la dualidad de nuestras experiencias, porque nada es ni lo uno ni lo otro. Es el medio donde ambos se fusionan, ¿sí? Entonces, nada es bueno, nada es malo, todo hace parte de esa experiencia que nosotros necesitamos para crecer, ¿sí? Y de alguna manera, crecer duele. Lo mismo pasaba cuando empezábamos a crecer desde chiquitos y empezaban dolores, porque claro, los huesos también están creciendo, o cuando cambiábamos los dientes y las muelitas porque es que tenían que salir y luego volver a nacer, entonces también ese crecimiento también generaba un dolor, etcétera, etcétera. O sea, es decir, hace parte del proceso esos momentos de incomodidad y de dolor, porque hay un renacer también de muchas partes de nosotros mismos. Entonces, este proceso evolutivo termina siendo un camino de perfeccionarnos a nosotros mismos, dentro de este ser imperfecto que somos, valga la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un camino de perfeccionarnos con cada experiencia y la oscuridad, digamos, esa sombra, esas partes inconscientes que llamamos la oscuridad, termina siendo algo positivo porque nos impulsa hacia la conciencia y nos impulsa hacia la luz, ¿sí? Entonces, ambos caminos son dos formas de entenderlos, pero dentro del proceso espiritual y dentro de toda esta incomodidad que se genera, ¿sí? Siempre queremos observarlo desde el sentido de que yo necesito elegir un bando, necesito elegir esto o lo otro, ¿sí? Y no puedo ser de esta manera, tengo que ser de esta manera. Entonces ya empiezan también a llegar, ¿sí? a sintonizarnos con el control, con el dominio, con una cantidad de exigencias, y eso es lo que termina generando mucho más desaciertos durante ese proceso. Entonces, ¿son claves para avanzar? Sí, nadie está diciendo que sea fácil, ¿sí? Nadie está diciendo
que entonces esto se va a terminar convirtiendo en el paseo y sería lo ideal poder incluso disfrutarlo en medio de la incomodidad, ¿sí? Porque ese sería como el sentido más cercano que le podríamos dar a que lo estamos aceptando, a que le estamos dando apertura, a que nos estamos permitiendo cambiar en medio de lo que no entendemos, ¿sí? Entonces, lo decía hace algún rato, eso va creando, estos despertares también van creando unos vacíos, ¿sí? Y nosotros no hemos aprendido a vivir con un vacío, a vivir con la incertidumbre, ¿sí? Y por eso lo más cercano es que lo relacionamos a me siento sola, estoy sola, ¿sí? Entonces, claro, entonces ya esa necesidad de estar llenando espacios, de estar llenando vacíos desde diferentes formas, ¿sí? Pero ese vacío realmente es necesario para hacerle sitio a algo más, para hacerle sitio a algo mejor, o para hacerle sitio pues a una experiencia distinta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que estos despertares de conciencia terminan siendo procesos de transformación, es porque necesitamos darnos esa apertura de transformarnos a nosotros mismos, ¿sí? De transformarnos a nosotros mismos. Y para eso necesitamos, digamos, ciertas ayudas, ¿sí? Que para eso también está ahí la divinidad, que nos va también recordando, porque esa conexión con la divinidad nos ayuda realmente a recordar que esa divinidad también está en nosotros, está dentro nuestro, y que yo puedo acceder a ese lugar y a esa chispa cada vez que yo quiera. Pero para poderlo hacer, necesito cultivar y nutrir también, pues, esos espacios espirituales, ¿sí? Esos espacios de emoción. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas. Quise de alguna manera como resumir un poco por lo que transitamos muchas veces cuando estamos en momentos de mucha incertidumbre, y ahí es cuando realmente necesitamos ser mucho mejores para nosotros, estando presentes para nosotros mismos y dándonos también el tiempo y los espacios para poder transitarlos. No hay un ritmo, no hay una velocidad, no hay un tiempo específico. Cada uno de nosotros sabe lo que mejor necesita, ¿sí? Obviamente hay muchos momentos en que perdemos la objetividad y necesitamos a alguien más que vea desde otros ojos lo que nosotros no hemos podido. Pero al final del día eres tú quien terminas reencontrándote contigo mismo y necesitas dándote cuenta que necesitas darte unos espacios y unos tiempos para entenderte mejor, ¿sí? Y darte cuenta que aunque haya sido un proceso doloroso, tedioso, desafiante, cuando ya hemos estado un poco mucho más adelante en ese proceso, nos damos cuenta que fue lo mejor que pudo haber pasado. Y ahí sí comenzamos a entender desde esa perspectiva más adelante que todo lo que sucede realmente sí es por un propósito mayor, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Perfecto. Sandra, ¿te queda un poco más claro? Sí. Sí, claro. Pero sabes, Moni, te iba a hacer una pregunta. Como lo que Angélica te dijo ahora, que ella pues como que sentía rabia y que sentía eso, pues a mí me surge una duda. O sea, yo a veces choco mucho con mi esposo, entonces yo le digo, ay, es que a usted todo hay que decírselo, pues. Entonces no sé, y entonces él siempre me hace dar cosas, él siempre hace cosas que me hacen dar rabia. Entonces yo a veces yo no lo entiendo porque ustedes siempre nos han aclarado que con el que uno vive es como el espejo de uno, entonces yo, ay, ahí estoy, ¿a dónde estoy yo ahí? Entonces yo voy como con esas incógnitas. Uh-huh. Entonces me siento Porque, como perdida. porque claro, es decir, eso que me molesta a mí del otro es una proyección de algo, ¿sí? Que o no me estoy dando a mí misma o que no estoy haciendo para mí misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso tuyo, es que usted todo hay que decírselo, ¿sí? Entonces, ¿qué no me estoy diciendo yo? ¿Sí? Porque ahí entra todo un tema de comunicación.
Pero no puede ser como en la misma base del mismo tema, ¿cierto que no? Puede No, ser no, otra no, cosa no, que me no. guste. Es Ah, poder, por eso es necesario detenernos a observar y a cuestionar, porque es que no es tan literal, ¿sí? No es que lo que a él le ujú. moleste exactamente, es que a mí me molesta que tú dejes la tapa del baño sin cerrar, por ejemplo. Entonces, no, es que a mí también me molesta no, 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 no es literal, Ajá. ¿sí? No es Bueno, las ollas literal. destapadas, bueno, más o menos así. Exacto, sí, o sea, por eso es importante detenernos para poder ver el trasfondo de lo que realmente esa situación me quiere decir, ¿sí? Ujú. Es eso. Porque claro, todos estos patrones de comportamiento pues esconden una necesidad de dominio, una necesidad de control, una necesidad de que el otro haga lo que yo quiero, ¿sí? Entonces claro, eso me tiene que llevar, ¿sí? A cuestionarme ciertos patrones de conducta también míos, ¿sí? Mm. Pero claro, obviamente no es literal, porque si fuera literal, por Dios, o sea, me han dicho, las réplicas serían muchísimo más, ¿sí? Claro. Pero Ajá. digamos que es mucho más subjetivo, ¿sí? Es mucho más Ujú. subjetivo. Sí, Por eso, entiendo. por eso no lo vamos a observar de inmediato. De inmediato vamos a sentir la emoción que surge, la rabia, el Sí. enojo, ¿sí? Incluso estas dos emociones como la rabia y el enojo, pues realmente lo que me están diciendo es que hay una necesidad de establecer también límites, de priorizar ciertas cosas en mi vida, ¿cierto? Es decir, cada una de esas emociones tiene un mensaje también para mí, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, con el ejemplo que nos daba Angélica, ¿sí? Entonces, ay, mi amiga se compró el carro que yo siempre he querido, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, no, fue madre, qué envidia, pero a ella se lo regalaron, a mí me toca trabajar por ahí 5 años para podérmelo comprar, ¿cierto? Entonces eso va generando más envidia. Eh, pero si yo me quedo en que es por el carro, pues entonces ahí muere, ¿sí? O sea, ahí muere el proceso de introspección. Pero si yo lo llevo a un sentido mucho más profundo, entonces yo me empiezo a cuestionar, pues, yo por qué o sea, yo por qué creo que ella sí puede y yo no, Y yo no. Ujú. ¿sí? Porque yo sí siento que ella sí es capaz o que ella tiene la vida más fácil que yo. Entonces mira que esos pensamientos me llevan a, ¿qué? A ir reconociendo también unas creencias, ¿sí? Unas creencias. Y esa es la dualidad. Esa es la dualidad. Pero hasta que yo no reconozco esas creencias y no las abrazo, y no empiezo a preguntarme de dónde vienen y qué es realmente lo que me quieren decir, entonces yo no lo voy a poder entender. Por eso la mayoría necesitamos tener un psicólogo que nos ayude a ver y a entender lo que Claro, nosotras solas no podemos, claro. ¿cierto? O una coaching que nos ayude de vez en cuando. ¿Cierto? Sí, ¿Listo? qué cosa tan horrible. Vea. Maru, tú. Pues nada, o sea, realmente, pues a mí lo que más me gustó de la plática es esa invitación a reaprender, ¿no? Al despertar espiritual y pues darnos la oportunidad todos los días de reaprender, ¿no? Ahorita lo que decíamos, lo de abrazar nuestra sombra, híjole, pues se me hace muy difícil el hecho de reconocerte, ¿no? Como dices, abrazarlo, aprender y aprender con H, ¿no? O sea, aprenderlo, hacerlo tuyo. O sea, se Es me que hace ya es muy, tuyo. sí, pues porque es parte tuyo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso me gustó mucho. Y pues bueno, muchas gracias por compartir y también las demás, ¿no? Porque aprendemos todas y pues bueno, padrísimo. Muchas gracias. Mira que hay algo muy, muy especial de lo que acabas de decir, Maru, y es que nos cuesta mucho abrazar esas sombras y abrazar esos defectos y hacerlos nuestros. O sea, de entrada son nuestros, ¿sí? Pero en nuestra mente creamos ese juego de yo no soy así, ¿sí? Yo no soy así. ¿Por qué? Porque, claro, el ejercicio mental es etiquetar. Entonces, yo creo que si yo digo, es que yo soy controladora, es como si yo fuera a quedarme siendo controladora toda la vida, y como si eso yo no me lo pudiera quitar, ¿sí? Entonces,
una cosa es quién soy yo y otra cosa es cómo yo actúo, ¿sí? Entonces no es que yo sea controladora, es que yo actúo como controladora. Es decir, eso es una conducta de comportamiento, ¿sí? Es eso. Entonces, por eso nos cuesta también muchísimo unir, ¿sí? Aceptar que somos todo a la vez, que somos todo a la vez, ¿sí? Y ese, digamos, sería como el primer casi regaño divino, ¿sí? Que nos invita a no juzgue, no critique, porque finalmente todos hacemos parte de esta misma unidad, ¿sí? Que en algunos momentos no actuemos de esa manera, no quiere decir que en otro momento no lo podamos hacer, porque la vida nos va poniendo en diferentes situaciones y en diferentes roles, ¿sí? Que muchas veces terminamos haciendo y actuando de una manera y después pensamos que yo actuando de esa manera, Dios mío, entonces claro, ahí llegan también todos estos procesos de culpa, de no quererme reconocer, de seguir evadiendo ciertas situaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? El proceso más complejo es que nosotros nos pasamos casi la mitad de nuestra vida aprendiendo una cantidad de cosas y el resto de la otra mitad pues reaprendiendo, pues desaprendiendo para reaprender, ¿sí? Pero finalmente eso hace parte de ese ejercicio evolutivo, eso hace parte del camino. Eso es algo que así yo quisiera no puedo cambiar porque tiene su razón de ser. ¿Listo? Chicas, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Esta charla va a quedar grabada en el canal, entonces después si la quieren compartir o algo, pues les agradezco. Gracias por estar aquí y bueno, seguimos aprendiendo juntas. Gracias a Muchas ti. gracias, Gracias, Moni. gracias. Gracias a Chao. todas. Gracias, Moni. Chao, un abrazo.